recordábamos fuera de micrófono a Mafalda, qué vigencia, ¿no? La obra de Quino, para aquel que le interesa la política, pero también para cualquier aspecto de la vida. Con los chicos, lo que sé, yo sé, por ejemplo, bueno, debo reconocerme como un mafaldista de la primera hora, cuando cuando nace en la revista Primera Plana, que eran 2 historietas por número, ya en el año 62, 63. Sí. Cuando pasó al diario El Mundo, yo la recortaba y la pegaba. Claro, claro. Era realmente, y si alguien tendría que mencionar qué es un clásico, Mafalda es un clásico. El hecho que se dejó de hacer en el año 73 y hoy en el 2073. La vigencia que tiene, porque las historias uno las narra hoy y tienen vigencia para con la cotidianeidad presente. Mi hijo empezó la lectura con Mafalda y yo todavía mi pibe también. Todavía recuerdo escuchar desde su dormitorio las risas que le provocaba a Mafalda. Hay una que es, bueno, hay infinidad, pero esta, por ejemplo, me parece un hallazgo. Cuando la madre le dice a Mafalda, tenés que hacer tal cosa. ¿Y por qué la tengo que hacer? Porque yo soy tu madre, le dice la madre. Y ella le dice, Mafalda, pero yo soy tu hija y creo que nos recibimos el mismo día. Es maravilloso. Es extraordinario. Eso es un clásico, que puede pasar años y años, décadas, y tiene la misma... agarra y lo sigue leyendo con placer. Sí, vos sabés que yo... Con vigor. Cada tanto agarro y me prendo, ¿no? Sí, claro. Es fantástico. Y los humoristas son una especie, ¿cómo te diría? No diría sector muy especial, un grupo muy especial. En líneas generales, cuando ves a los humoristas, ellos no son graciosos en la vida cotidiana. Bueno, esa es una de las cosas sí, que marcan muy específicamente, y además cuando a uno le toca hacer la entrevista, lo que piden es que no le hagan hacer chistes, porque se sienten absurdos haciendo chistes a contramano del diálogo cotidiano, ¿no? Posiblemente yo pensaba que uno de los que se salía del molde era el Negro Fontana Rosa. Y hace poquito, escuchando a los Ledutier, decía que cuando él presenciaba los ensayos, muchos con propios libretos o parte de los libretos de Fontana Rosa, siempre estaba disgustado por lo que escuchaba, es decir, con mala cara por lo que escuchaba. Y uno dirá, pensaba que el Negro, por sus características futboleras y demás, que no tienen otros humoristas, podía salirse de ese molde, ¿no? Qué curioso lo de Fontana Rosa. Yo me pregunté bastante qué aspira uno en la vida, porque vos fíjate que Fontana Rosa logra un desarrollo profesional único y un reconocimiento explícito. Publicar todo lo que quiere, estar con quien quiere y hasta organizarse la vida de una manera en la cual, ganando adecuadamente, ni hablar, publicando y difundiéndolo por todos lados, él trabajaba en su casa, lo cual le permitía después ir y en Rosario, al famoso bar, claro. Cuando yo pregunté qué le había pasado, me dice, no, estrés, es una variante del estrés, que podríamos decir una especie de insatisfacción vinculada con lo vital. Y uno dice, ¿qué quiere el ser humano, ¿no? De las cosas? Cuando logra exactamente lo que dice que ha buscado durante toda su vida. Es complejo realmente. Fíjate que él pudo planificar todo, raros, ¿no? Menos una muerte que él la percibía porque era inexorable la evolución de su enfermedad. Y fíjate los problemas que ha tenido a la muerte entre su segunda mujer y el hijo, que hasta hace pocos meses no se podía publicar su obra. Felizmente hace poco se destrabó. Yo he estado en Rosario buscando desesperadamente, digo, no encuentro libros de Fontana Rosa en Rosario. Estaban bloqueados por el conflicto judicial. A mí yo leía con fruición Inodoro Pereira, ¿no? Y que también es un juego de las frases, es decir, esa forma de sacarle lustre a las palabras, claro, al juego de palabras. En un momento... ¿viste cuando venía la bandada de loros? Negociemos, don Inodoro, le decía el perro. Mendieta. Y entonces le decía Inodoro, venderemos cara a nuestra derrota. Y el perro reflexionaba, ¿y quién va a querer comprar una derrota y encima cara? Es fantástica. Es extraordinario. Yo creo que si habría un premio Nobel para humoristas, la Argentina se podía haber anotado. ¿Cómo no? Solamente... Cito 2 casos, el de Quino, el de Fontana Rosa, Caloi mismo. Y esa extraña versión de humor en radio que hace Dolina, que es realmente
artística. Sí, Hay sí, que lograr comunicarse de ese modo todos los días a través de la radio. Porque nosotros hacemos radio todos los días, pero no todos los días tenés ganas de reírte, no todos los días tenés capacidad o inventiva para hacer un chiste adecuado. Es fuerte llevar adelante con improvisación, más allá de una estructura, con improvisación lo que logra Dolina y su equipo. Son muchas perspectivas. Hemos entrado por el humor, pero hemos Capusotto es otro Capusotto, de los sí, grandes, Capusotto ha conseguido verdaderos hallazgos, una caracterización de personajes muy interesante. Pero le hemos entrado por el humor y hemos tenido una semana poco humorística. Pesada realmente, ¿no? Sí, nosotros en la radio estuvimos investigando bastante. No son gratas las conclusiones a las que llegamos en el tema Castelar y Línea Sarmiento. Por un lado hay un déficit, podríamos decir, estructural de trabajo sobre el ferrocarril, pero por otro lado, en particular que haya pasado en esa línea, que es la mejor equipada de los últimos meses y en la cual se ha puesto el foco también para atender las necesidades de los vehículos y de los trabajadores del lugar, se me ocurre por lo menos preocupante, por lo menos se me ocurre que no es disparatado pensar en algún tipo de intervención extra para que el accidente se desarrolle. Por lo menos eso es lo que estuvimos viendo. Y hubo un oyente, me acuerdo, que nos llamó y nos dice en la mitad del análisis, dice, ¿y por qué no choca el Roca? No porque sea un deseo, son usuarios habituales del Roca, yo lo uso el Roca, está mucho peor que Sarmiento. Son situaciones extrañas que en el medio del locao patronal, con una campaña mediática muy fuerte, uno dice, ¿alguien será capaz de hacer eso? Bueno, han sido capaces de cosas graves. Esto no nos releva de señalar las deficiencias estructurales del sistema ferroviario, heredadas y también no resueltas en el presente, sin duda. En ese aspecto, me parece que lo de Randazzo, que él delimita las funciones, pero entiendo que la responsabilidad sobre el tema de los ferrocarriles, en el área específico, él llegó hace un año. Ahora, él no se puede desligar como si formara parte de otro gobierno. Uno, es lo mismo cuando uno entra a un partido político, aunque no hubiera estado cuando el partido político se hace cargo de toda la historia. Me parece que incluso la presidenta usa siempre la primera persona del singular, nunca la segunda persona del plural. Fíjate que ese yoísmo es permanente. Y es importante que el nosotros, como administración, como equipo, más allá de que uno sabe que la máxima responsable es la presidenta, no es necesario ponerlo de manifiesto para saber que es implícito eso. Pero el nosotros tiene una expresión mucho más de función de equipo. El gobierno no es función de una sola persona, ¿no? El otro día, Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación, dijo: solo la presidenta garantiza la continuidad del modelo. Declaraciones, obviamente todo se lee en clave electoral, porque estamos inmersos en la realidad política argentina, no es de mala intención leerlo en clave electoral. Ahora, si el ministro cercano dice eso, si un ministro que ha sido ungido con poderes internos en el gabinete, merecidamente, seguramente, dice eso, está impulsando una perspectiva de continuidad ostensible. No sé cómo vos leíste esas declaraciones. Sí. Lo comparo con esto que vos señalás, lo personal, ¿no? Lo personal en desarrollo. Sí, pero también la historia ha revelado que aún personajes de una notable magnitud se mueren y la historia continúa. Tal vez la historia hubiera sido diferente o parcialmente diferente si no se hubieran muerto, pero la historia y las sociedades están más allá de la magnitud de los hombres que la encarnan en sus momentos más favorables, ¿no? Sí. Incluso hay algo, yo no he escuchado ninguna declaración de parte del gobierno, pero hay algunas cosas. En Misiones se le está por poner a un estadio el nombre de Cristina Fernández. Cristina interviene en la Bienal de Venecia sobre una historia de Evita y le ponen un final vinculado a Néstor y a Cristina. Yo digo, sí, tomo y no tengo todavía la versión del gobierno, tal vez sea diferente. Pero si fuera así, ¿qué necesidad hay de hacer estas cosas? No suma un ápice. No, claro, el cahueterismo no.
Pero en este caso intervino aparentemente la propia presidenta para cambiarle... Hay un viejo chiste, un día te lo voy a contar, un chiste gorila muy significativo, ¿no? Lo del peronchuelo, no sé si No, no lo tengo presente. Un día te lo voy a contar, lo dejo a los oyentes, a los espectadores con las ganas. Pero volviendo a lo del ferrocarril, yo creo que... Cuando todo suena a Perón... es porque suena a Perón, sí. Lo frase decía Jauretche, sí. Pero fíjate que esto de los ferrocarriles... a ver, voy a hacer una comparación con otra situación. Chabrán, ¿te acordás que se había forjado una imagen de que no querían que le saquen fotografías, que no aparecía en ningún medio, que para él aparecer era como los murciélagos, la luz, lo mataba? Bueno, esa construcción y el hecho de que había dicho de que sacarme una foto es pegarme un tiro en la frente, así construido, llevaba a que el asesinato de Cabezas necesariamente fuera pensado como una derivación. Una derivación. No había otra forma directa que el instigador de ese asesinato era Chabrán. Ahora, si vos te pones a analizar un poquito, decís, bueno, Chabrán, que tenía a la pesada de la ESMA dentro de su ejército paralelo, iba a ir a buscar a unos marginales para asesinar a Cabezas. No parece lógico. Muy difícil. Es muy difícil. Ahora, todo lo que pasó ahí es muy complejo. Claro, ahora, al gobierno le pasa, tratando de forzar un poco los términos, se hizo muy poco en materia de mejoramiento de los ferrocarriles en la última década, bueno, en la década kirchnerista. De manera que ahora esa situación es tan complicada que aunque el accidente fuera por error del maquinista, que por X motivos se durmió, no prestó atención y demás, igual en el contexto que lo desarrolla, necesariamente la responsabilidad es del gobierno, ¿no? Es decir, es un escenario tal que no puede haber un accidente en donde el gobierno no esté directamente implicado en el mismo, aunque los errores humanos siempre pueden, no digo que haya existido, digo que aunque hubiera un error humano, siempre es posible, es decir, no frenó, aceleró en lugar de frenar. Vos estás diciendo que hay un exceso de concentración decisoria. En este caso creo que la tardanza en asumir un problema que se visualizaba hace que toda tragedia, todo accidente, más allá de quién es el responsable, es responsabilidad directa del gobierno. Entiendo lo que estás diciendo. Creo igual que hay que reflexionar sobre esta especie de embudo permanente que es la sociedad argentina, ¿no? Donde hay un asalto y se le echa la culpa al gobierno, donde hay un crimen y se le echa la culpa a la presidenta. Imagínate en Estados Unidos, si cada crimen que hay se le echa la culpa a Barack Obama, tiene que renunciar a los 3 meses. Bueno, en la Argentina hay una suerte de permanencia del embudo. Esto lo discutí inclusive en contra de muchos compañeros con un tema muy delicado, que es el tema Ibarra, ¿no? Yo digo, ojo con el tema Ibarra, está muy bien, yo por supuesto reivindico las protestas de los familiares de Cromañón, creo que tiene que ser juzgado el responsable. Ahora, ¿qué pasa? Dije en ese momento, si alguien apaga un cigarrillo mal en un restaurante, renuncia a Kirchner. Claro. Es decir, no todo es cúspide de poder ejecutivo y responsable absoluto de todo lo que pasa en el país. No, yo comparto absolutamente ese razonamiento. Lo que sucede en determinadas circunstancias, porque acá fue el tema de los subsidios que estuvieron bien durante una parte de esa situación, pero junto con los subsidios hubo situaciones irregulares. Fíjate que claro. Ahora sostenido a Sirigliano en el es el zorro y la gallina. El gallinero. Y el tema de Jaime, que es uno de los pocos funcionarios que están procesados por este tema, ¿no? Sí. Y además hay cosas que son... el área de transporte ha sido letal ahí. Son muy groseras. ¿No? Pero justamente Randazzo es el más ordenadito. Exactamente, sí, es muy así. Interesante. Pero lo que él no puede hacer... Independiente se fue al descenso. Está bueno recordarlo. No, se fue al descenso no por esta última gestión, por una acumulación de gestiones. Ahora, más allá de eso, el que asume podrá decir, yo no tuve de acuerdo, pero formaste parte del proceso, esto es indudable. Y me parece que Randazzo, al lado de la gestión de Vido, es muy superior, pero forma parte del mismo gobierno,
Y pasaron 10 años. Cuando pasan 10 años, es muy difícil despegarse de ciertas limitaciones que tenés. Si esto hubiera pasado al segundo año, es culpa de la administración anterior. A los 10, más allá de que el tema de ferrocarriles es muy difícil de revertir, porque el desmantelamiento fue muy agudo. Pero es cierto que se hizo muy poco en mejoramiento, salvo de que el precio para viajar en tren prácticamente está subsidiado, claro. De que podrías, hasta podrías llegar a decir, los trenes son gratis, que no afectaría demasiado el volumen, claro. Totalmente. En ese marco se dio una situación mediática fuerte, ¿no? Con un crimen muy notorio, una confesión realmente llamativa también, ¿no? Sí, hay cosas que como digo no se raras. Ahora, pero vos tenés una hipótesis por qué. No, yo lo que quiero señalar es que desde Bloomberg para acá, desde las grandes campañas de seguridad, todo crimen que en otro momento pasaba a integrar, recuerdo Oriel Bryan, recuerdo Pejerec, que pasaba a integrar una página policial. Buena página policial, y digo buena y que nadie se malentienda, digamos, no es que estamos contentos, pero una atractiva historia novelada, policial, bien narrada por algún periodista ducho, ha pasado a ser parte de una campaña, parecido a lo del embudo que te decía recién. En realidad es un crimen. Digo, acá hay mucha vuelta sobre determinadas circunstancias que no ofrecen mucho más que un delito que merece ser narrado e investigado. A mí me parece que no sé vos cómo justamente lo viviste eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto con este crimen? Fíjate que en las primeras, primero, pasaba en un típico lugar de clase media, una chica adolescente en plena luz del día, mediodía, es asesinada, con lo cual todos los canales de noticias enfocaron. Esta es casi un punto cúspide de la inseguridad. Claro. Una chica de 16 años, plena luz del día, la matan acá. Claro. Bueno, incluso el padrastro, una figura llamativa en algunos aspectos, llegó a decir, bueno, recuerden a quién hay que votar, hay que pensar a quién hay que votar en el momento de las elecciones. Muy bien, de pronto esta situación de inseguridad produce un viraje y pasa a un asesinato que no se produjo en la calle, sino aparentemente en el edificio. Podía ser ya sea en el domicilio de la familia o dentro del edificio. Y esto de alguna forma hubiera bajado los decibeles porque la presencia mediática era porque era algo de inseguridad. Al cambiarse ya no era de inseguridad. Lo que pasó, me parece, en la segunda parte era que todo el entorno familiar era una novela tan truculenta que pasó a ser algo muy atractivo para los medios. Desde otra perspectiva, claro. Desde otra perspectiva, al punto tal que ayer estaba recogiendo algunas informaciones, 200 horas de transmisión hubo desde el momento de la aparición del cadáver hasta ayer, prácticamente una semana, contra 80 que en el mismo periodo de una semana había tenido el asesinato de Candela. Y me parece que por ahí yo encuentro la explicación de esta situación. Mira, yo estuve en América el sábado, en América Noticias, y yo lo primero que dije, pero muchachos, que pateaba contra los intereses del canal, la verdad es que si a mí me ponen 24 horas frente a la pantalla a explicar algo que ya da para 10 minutos, 15 minutos, no pasó nada desde ayer, no se puede menos que decir pavada realmente. Y sin embargo me dicen, pero ¿sabes una cosa? Nosotros medimos habitualmente... La gente quiere ver eso. Eso dice, pero además el rating. Nosotros tenemos un promedio menos de un punto, más de un punto. Estamos haciendo 4 y 5 puntos. ¿Cómo vamos a desaprovechar esta situación? Esta noticia. Bueno, yo creo que más allá de las consideraciones sobre el rating, el gremio de prensa, los medios, vinculados con el trabajador de prensa, hemos perdido dos áreas, la sindical y la policial, que eran áreas relevantes en lo informativo, pero eran áreas relevantes en el despliegue narrativo de los que hacían esas secciones, ¿no? Yo he pertenecido a áreas sindicales
y he visto cómo trabajaban y colaborado con compañeros que trabajaban en áreas policiales, y es muy atractivo y se puede hacer muy buen periodismo y muy certero sin necesidad de guitarrear en vano y de estirar una noticia de manera irrelevante. La destrucción de los 90 en términos industriales y también la propaganda antigremial y las campañas por la seguridad que han de algún modo pervertido la información relacionada con el tema nos han hecho perder dos zonas que han quedado totalmente absorbidas por lo que sería política en general También y no necesariamente de un modo positivo. El peso de los gremios ha bajado con relación a otros periodos. Acordate también que había periodistas que trataban específicamente el tema militar. Hoy no tendría ningún sentido porque no tiene ningún peso. Pero eso. Los gremios tienen los tienen, pero no tienen el peso de la década del 70, por ejemplo. Me parece que no es el mismo peso. ¿Lo seguimos la semana que viene, Hugo? Pero nos queda algo. A ver. La sentencia a Menem, 7 años de prisión efectiva, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos. No es poco. Sí. Fíjate vos que esta noticia quedó absolutamente empalidecida por las dos que hemos comentado, el accidente ferroviario y el asesinato de Ángeles Rawson. Hace 10 años esto hubiera sido noticia para varios días. Hoy la sentencia a Menem queda desvaída, es una noticia desvaída, tanto para aquellos admiradores ocultos, que son muchos, sí. Aún conservan ahí una cantidad, transmutados en el macrismo, de Narváez, bueno, en todo lo que sabemos del menemismo, y también para los que nos hemos opuesto a Menem. Es como, dicen de que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y me parece que esto es lo que ha pasado. Y creo, Hugo, que hay una sensación de, a ese periodo le ganamos. Yo sé que nada es para siempre, como bien dice esa maravillosa película, pero me da la sensación que también esa indiferencia tiene que ver con, es un ciclo superado. En todo caso tenemos nuevos desafíos, pero no ese. ¿Es posible? Es posible, pero yo me mantendría alerta porque en los Macri, creo que también en los Scioli, en los Massa... En los Prat Gay. En los Prat Gay, sí, hay muchas simientes de este periodo. Lo que pasa es que no lo pueden expresar de la misma forma. Pero si los raspás un poquito, debajo del discurso mediático, sale. Parece la sorpresa de sale los 90. Sí.